Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Julie, ¿cómo has estado? Hola Vivi, muy bien, muy bien. Bienvenidos cada uno de ustedes que nos ven, que nos siguen. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos a Muy Real. Bienvenidos. Vamos a empezar hoy un tema muy importante que hace parte de nuestra vida cotidiana, pero que de pronto está un poquito abandonado o nos hace falta un poquito de conciencia de como más conocimiento y como más convicción acerca de ese tema. Sí, así es. Entonces, bueno, para quienes están ahí a la expectativa, hoy queremos hablarles acerca de la disciplina. Qué importante. Y yo quiero hacer una pregunta para empezar, ¿te parece bien? Dale, Vivi. Listo. Entonces esta pregunta también es para ti que estás allí detrás de la pantalla y es, ¿cuánto crees que debe crecer un árbol independiente de su especie? Y me sentí como en un reinado de belleza, aquí como la pregunta. Bueno, no, a ver, ¿cuánto debería crecer un árbol independientemente de su especie? Bueno, yo creo que no tenemos un creador limitado y creo que el deber ser de crecimiento es constante. Debemos estar en un constante crecimiento, en una constante evolución. Creo que no hay techo, creo que no hay límites. Lo importante es enfocarnos y poder estar siempre avanzando, entendiendo que no podemos estancarnos. Entonces la respuesta, la mía sería tan alto como puedas, de acuerdo a ese diseño que le fue otorgado, que le fue entregado desde su creación, como tú decías, por el ADN de su creador. Y eso hace parte, no solamente es para la naturaleza, sino para nosotros. O sea, no hablo solamente de las plantas, no hablo solamente de los animales, sino nosotros como seres humanos que también necesitamos o estamos llamados a desarrollar nuestro máximo potencial. Así es. Pero entonces, Vivi y cada uno de quienes nos ven, ¿qué será lo que puede estar impidiendo ese crecimiento, esa constante evolución? De acuerdo a lo que hablábamos ahorita y del tema que queremos compartir con ustedes, que es la disciplina, tal vez esa sea la causa por la que no has llegado a los lugares a donde te has propuesto llegar. Tal vez esa sea la causa por la que no has logrado los objetivos que te has planteado algunas veces de tu vida. Tal vez esa sea la causa por la que te has sentido limitado o estancado. Bueno, pero antes de profundizar en ese antivalor, ¿qué te parece si decimos qué es la disciplina? Les entregamos a ellos como un concepto claro y hablamos también nosotros y damos claridad de lo que es la disciplina. Bueno, yo aquí tengo dos. Uno es capacidad de controlar uno mismo y seguir las mismas reglas, instrucciones o métodos para lograr objetivos o metas. Y tengo una segunda definición que dice, la disciplina es esa capacidad de hacer lo que se debe hacer cuando se debe hacer, así no se tengan ganas de hacerlo. Así es, Vivi. Y exacto, es como el seguimiento de las normas, pero ¿quién pone esas normas? Hay normas morales, hay normas legales, pero también hay normas que nosotros mismos nos establecemos de acuerdo a lo que nosotros queramos alcanzar, de acuerdo a lo que nosotros queramos lograr. Pero para eso es muy importante lo que tú decías ahorita, Vivi, y es que es ejecutar la acción, es movilizar la visión, aún en los momentos en que no siento ese deseo de hacerlo. Yo creo que ese es el reto. El reto es movernos aun cuando no hay deseo de movernos. Exacto, involucra mucho lo que es el dominio propio y el autocontrol. Y es como ese puente entre mi pensamiento y el alcanzar o el ejecutar, materializar esos pensamientos que estoy teniendo. Y ahí es donde ha habido una brecha durante mucho tiempo, sino durante toda la historia de la humanidad, en esa ejecución. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, quiénes eran los más tesos del colegio, quiénes eran los más estudiosos de la universidad. Realmente los que uno veía como con más potencial lograron alcanzar esos niveles de éxito o incluso hay personas que uno veía detrás de
que uno decía, a este le va a tocar, no sé, hacer esto, hacer aquello, no va a lograr completar la carrera, no va a lograr tener una familia. ¿Será que esas personas que uno veía más atrás que otras han logrado más éxito y han logrado desarrollar de una manera más efectiva su vida? Puede ser siempre y cuando hayan logrado hacer algo, y es entender que muchas veces la disciplina vence al talento, ¿cierto? Es maravilloso tener talento, pero se requiere disciplina para potencializar el talento. A mí me gusta el fútbol, Vivi, y los que me conocen saben que me gusta el fútbol, y de hecho admiro escuchando las historias de Cristiano Ronaldo, que es uno de los mejores jugadores que hay en la actualidad, y creo que una de las cosas que más caracteriza a Cristiano es precisamente la disciplina. Si nos pusiéramos a investigar, puede ser que no fuera el más talentoso, pero su determinación y su disciplina lo convirtieron en el más talentoso, incluso por encima de los que podían tener mucho más talento del que él tiene. Ok, o sea que estamos diciendo que muchos fracasos de nuestra vida son el resultado de una ausencia de disciplina, porque finalmente el fracaso no es un evento catastrófico o extraordinario en un solo momento, sino que es más el cúmulo de pequeñas fallas en procesos, en tareas que yo debí de haber desarrollado, que tú, que me estás viendo, que nos estás escuchando ahora, debiste de haber desarrollado y que terminaron siendo un fracaso rotundo en algún momento o en algún área de tu vida. Así es, ahorita Vivi mencionabas una palabra que para mí es un sinónimo de disciplina, y es el dominio propio. Y alguna vez leía en la Biblia, creo que está por allá en Timoteo, segunda de Timoteo, algo así, donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y, ojo, de dominio propio. Y esto me impresionaba muchísimo, porque quiere decir que nosotros ya tenemos esa capacidad en nuestro ser, en nuestra esencia, ya está la capacidad de ser disciplinados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarla. Porque a la hora del té, entonces, resulta que la disciplina viene siendo como un músculo. ¿Cómo es que es? Los bíceps y los tríceps, algo así en los hombres, pero viene siendo como un músculo. Los hombres se preocupan mucho por eso. Entonces, pero hay que ejercitar ese músculo para poder que se evidencie que está ahí. La disciplina está en cada uno de nosotros, pero debemos ejercitarla. Así es, y es importante de pronto entender que no podemos abarcar toda una transformación de vida en un instante. No nos podemos comer todo el pastel de un solo bocado. Necesitamos empezar a desarrollar pequeñas acciones, necesitamos empezar a tomar pequeñas decisiones, a implementar cambios diminutos y aprender a celebrar esos cambios cuando logremos desarrollar de manera correcta la tarea. Resulta de que una forma de contraria de disciplina es un término muy popular que estamos ahorita usando, es la procrastinación, ¿cierto? Así es. Y esa procrastinación, la disciplina dice, haz esto ahora. La procrastinación dice, hazlo después. Lo puedes hacer más tarde, lo puedes hacer mañana, haz esto otro primero. Entonces empieza a desplazar el momento oportuno para desarrollar ciertas tareas que nos van a generar esa suma de éxito. Cuando yo tomo la decisión de hacer un cambio y de ejecutar en el momento correcto una tarea, yo no estoy cambiando en ese momento mi destino, pero yo sí estoy haciendo un cambio de ruta, estoy moviendo un grado la dirección de mi vida y estoy empezando a apuntar a un lugar distinto que me está acercando al cumplimiento de mi propósito de vida, de mi proyecto de vida, del plan de ahorro, del plan de la meta familiar que tengo, en fin, cualquier meta que yo haya desarrollado. Entonces, lo que tenemos que empezar a combatir para ser más disciplinados podría ser la procrastinación. Exactamente, pero ahora entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo mejorar o erradicar más bien la procrastinación de mi vida? Hay varias cosas que podemos hacer. Una es revisar el entorno.
porque a veces estamos rodeados de un entorno que no favorece los objetivos que yo quiero alcanzar, que en vez de llevarme a avanzar en ese propósito, en vez de sumarme, me restan. Otra cosa que es sumamente importante es aprender a decir no. Aprender a decir no a todo aquello que nos aleja de la meta que tenemos, a todo aquello que nos distancia de ese proyecto de vida, de ese sueño que tienes, aún como decía Vivi ahorita, de esas pequeñas victorias, porque a veces hasta necesitamos disciplina para tender la cama todos los días. Y podemos empezar por esas cosas pequeñas. Ahora, si tenemos proyectos muy grandes, metas muy grandes, lo que podemos hacer es subdividir esos proyectos en pequeñas tareas que me generen victorias tempranas, que me motiven para yo seguir avanzando en el proceso que estoy haciendo. Es decir, para ponerlo de pronto más sencillo, si tengo que entregar un informe que es pesado, que es grande, ¿qué tal si tú divides esas entregas y entonces lo pones en etapas? Primero la etapa de investigación, luego la etapa de elaboración del proyecto y como una tercera etapa, no sé, la presentación que tengas que hacer. Entonces va a ser mucho más fácil, va a ser más manejable y te va a generar más satisfacción al ver que se está avanzando en el cumplimiento de ese proyecto. Así es, así es. Bueno, yo creo que muchas personas, muchos de nosotros iniciamos cosas, iniciamos procesos. Y el inicio es un paso importante dentro de digamos, dentro de esa determinación de disciplinarnos. Pero hay muchas personas que inician procesos que no culminan y necesitamos aprender, desarrollar el carácter, el dominio propio, esa fuerza interior para poder no solamente iniciar los procesos, los proyectos que necesitamos iniciar, sino también darles continuidad, sostenernos, darle permanencia a esa necesidad de estar ahí continuamente, forjando paulatinamente el proceso. Hay algo que quiero mencionar, Julie, y es que nos hemos metido en un cuento de que tenemos que saber mucho para poder superar situaciones de vida, para poder romper con ciertos patrones de comportamiento. Entonces estamos continuamente recibiendo información a través de las redes sociales, a través del colegio, cuántos años de colegio hicimos, a través de la universidad, una especialización. Seguimos aprendiendo todos los días a través de las experiencias de vida porque también nos proporcionan conocimiento. El problema que estamos teniendo es que hay una brecha entre lo que sé y lo que hago, entre lo que he adquirido de información, entre todos los datos que tengo aquí en mi mente y la capacidad para llevarlos a esa materialización. Y necesitamos acortar esa distancia y necesitamos, mira, tú ya no necesitas saber más por ahora. ¿Sabes cuál sería el punto ganador? Aplicar lo que ya sabes, empecemos a aplicar lo que ya conocemos, cosas tan sencillas como la que tú mencionabas ahorita. Estamos tendiendo la cama, estamos levantándonos a tiempo para cumplir con nuestras obligaciones, en qué actitud o bajo qué en estado de ánimo estamos desarrollando nuestras rutinas cotidianas, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuántas carreras, cuántos estudios has iniciado que no has terminado? ¿Cuántos proyectos deportivos, de ir al gimnasio, cuántas metas te has establecido de iniciar muchas cosas? Yo creo que si revisamos los propósitos de principio de año, ahí podemos darnos cuenta qué tan disciplinados somos. No hay que ir tan atrás. No hay que ir tan atrás. Estamos, no sé, tal vez a mitad de año en este momento, y si tú revisas qué te planeaste el 1 de enero o ese 31 de diciembre, cuando uno dice quiero hacer esto, quiero lograr esto, ya vamos en la mitad de ese año, ¿qué de eso que te propusiste allá lo has ejecutado hoy? Y no solamente revisar qué se ha ejecutado, sino por qué no se ha ejecutado. ¿Qué factores internos han impedido que eso se ejecute? ¿Y qué factores externos han impedido? Porque a veces es mucho más fácil buscar, digámoslo así, culpables
afuera. O desplazar responsabilidades. Exacto, o desplazar la responsabilidad y ponerla en cabeza de otros, en hombros de otros, y se nos dificulta también mirar un poco hacia adentro y revisar qué puede haber en nosotros que está impidiendo que podamos cumplir esos objetivos. Es muy teso porque el cerebro trabaja precisamente por objetivos. Él se enfoca en el objetivo que tú le pones. Y a veces andamos por la vida como sin sentido porque nuestro cerebro no le hemos impregnado un objetivo. Ahorita hablabas, Vivi, acerca del conocimiento, y creo que estamos en una sociedad muy consumista, no solo de cosas materiales, sino consumista de información. Y creo que tenemos que pasar de ser oidores a ser hacedores. Que tú pudieras revisar de ese 100% de información que tú estás adquiriendo, ¿cuánta vas a poner en práctica? Es más, empieza por este programa, empieza por esta charla que hoy estás escuchando. De esto que tú estás escuchando hoy, ¿cuánto vas a poner en práctica? Tal vez esta sea la primera prueba con la que puedas empezar para identificar qué tanto vas a crecer en disciplina. Julie, tienes toda la razón y me parece excelente que le estés lanzando el reto a todas las personas que nos están viendo. Creo que es importante darle continuidad a este tema a partir de algo que se llaman hábitos. Así es. Hábitos. Entonces, ¿qué te parece si nos comprometemos a preparar ese tema para una próxima entrega? Claro que sí. Entonces, no se lo pierdan porque vamos a estar hablando de los hábitos. Pero antes de que llegue ese programa, por favor, investiga cómo estás de disciplina para que cuando recibas el otro puedas volar. Puedas fluir. Bye. Chao, chao.